En este vídeo analizaremos psicológicamente las claves del pensamiento de Ilia Topuria y cómo éstas se relacionan con su éxito. Mi objetivo es que cualquier persona normal, ya sea un ama de casa, un estudiante, una peluquera, un albañil o un camarero, aprenda trucos y razonamientos prácticos para resolver sus problemas cotidianos y perseguir sus metas. Así que este vídeo es para ti. Aunque no es probable que todos alcancemos los niveles más altos de éxito social, deportivo y empresarial, sí que podemos aprender de la mentalidad con la que abordan los problemas aquellos que lo consiguen. Al fin y al cabo, cuando una estrategia es buena, puede aplicarse a ganar un combate, montar una empresa, superar una ruptura, estudiar u organizar una fiesta. ¡Comenzamos! Aunque Ilia Topuria no necesita presentación ninguna, por si andas un poco despistado o despistada, te cuento muy rápido sobre su vida. Ilia ha sido campeón mundial del peso pluma de la UFC, la liga de artes marciales mixtas más grande y extendida de la actualidad. De origen georgiano, nacido en Alemania y posteriormente nacionalizado español, Ilia ha conseguido no solo el éxito deportivo, sino también económico. Cuenta con varios patrocinadores como Venum y Procis, marcas de material y suplementación deportiva. Lo mismo ocurre con la bebida energética Black Hat y con Future Alkaline Water, agua alcalina libre de químicos, u otras empresas como Sony Pictures y Webpositor. Además ha creado una marca de ropa propia y una empresa de telecomunicaciones enfocadas a la salud y al deporte, KO Mobile, que además de ofrecer línea móvil y fibra, tiene una app que es algo así como Netflix, pero destinado a que hagas ejercicio en vez de aplatanarte en el sofá. Esta empresa ha sido la patrocinadora ni más ni menos que del evento de Fútbol 7 de Ibai y Gerard Piqué. Por si fuera poco, está contribuyendo a la creación de una agencia de representación de deportistas, un centro de entrenamiento de alto nivel y una fundación infantil para fomentar el deporte como apoyo a niños y niñas desfavorecidos. Para rematar, está casado con Georgina Uzcategui, directiva empresarial de Future and Energy, con la que tuvo una hija recientemente, y además tiene otro hijo de una relación anterior. Todo ello con solo 27 añitos. Yo tengo 32 y no llevo ni la cuarta parte. Aunque nunca podemos dar por sentado que conocemos a una persona, desde fuera da la impresión de que Ilia Topuria lo ha conseguido todo. No obstante, hay muchos luchadores, empresarios, artistas, divulgadores científicos de los que podría decir lo mismo. ¿Por qué he elegido entonces a Ilia Topuria, el matador? Como aficionado a las artes marciales mixtas, cualquier persona con el valor de subirse a un octógono tiene mi respeto. Aquella persona capaz de subirse, manejar el miedo y aplicar técnicas con maestría tiene aún más que mi respeto, mi admiración. Sin embargo, a veces aparecen figuras que tienen algo más, algo diferente, y de entre ellas, solo un luchador ha conseguido encender mi fascinación, el protagonista de este vídeo. Muchísimos luchadores y luchadoras tienen un mindset envidiable. Sus creencias respecto al esfuerzo y al sacrificio, su capacidad de generarse motivación ante el dolor o el miedo, y cómo se recomponen psicológicamente tras sus derrotas y lesiones, me parecen una demostración viva de lecciones que muchos deberíamos recordar a diario. Sin embargo, a la hora de expresar por qué hacen lo que hacen o cuál creen que es la clave de su éxito, frecuentemente me he encontrado con razonamientos similares, frases hechas del tipo no pain, no gain u otras ideas que no me resultaban del todo elaboradas, claras ni satisfactorias. Al oír a Ilia Topuria, sin embargo, sus razonamientos me parecen cristalinos. Cualquier psicólogo que trabaje en clínica podrá explicaros cómo, al oír hablar sobre sus intimidades y pensamientos más profundos a 20 personas a la semana, acabas detectando con mucha intuición cuando alguien habla conectando con lo que está diciendo, cuando lo entiende de verdad y cuando está perdido en lo profundo, pero tratando de darle forma con palabras. Las palabras de Ilia Topuria son exactas y coherentes. Demuestran que ha construido toda su filosofía sobre sus experiencias y que tras ponerla a prueba la ha confirmado. Al escucharle, oigo ideas filosóficas y estrategias psicológicas aptas para combatir el malestar, pero también para crecer en la vida y sus proyectos, confrontando nuestros miedos, avanzando y evitando caer en el abismo de desesperación, absurdo y nihilismo. De eso va, en muchas ocasiones, hacer terapia. Por tanto, Ilia no solo es un peleador legendario, sino un ejemplo de cómo tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemigo. Hoy nos centraremos en 4 aspectos que se observan en su discurso a lo largo de diferentes entrevistas. El primero es su habilidad para ponerse objetivos concretos y diseñar planes realistas para alcanzarlos. El segundo, su aceptación de los errores, los fracasos y las limitaciones que posee, y cómo esto, lejos de debilitarle, le ayuda a mejorar. El tercero, cómo aplica sus conocimientos de inteligencia emocional, mindfulness y meditación para mejorar su desempeño en el octógono. Y en cuarto lugar, exploraremos la fe y la filosofía teleológica en su forma de vida. Vamos a por ello.
¿Te consideras un estratega? Soy un estratega. Siempre sé cuál es mi objetivo, con qué golpe es la que quiero conectar. No improviso tanto. Por eso me gusta hacer un campamento completo para cada peleador, porque los estudio al máximo. Entonces yo dije, ¿cómo tiene que ser esa persona? ¿Cómo tiene que ser una mujer para que yo me enamore? La respuesta lo tengo yo y lo voy a escribir. Tiene que ser tal, tal, tal. Y me hice una lista y empecé a trabajar en mí. Y me convertí en la lista. Hice todo lo que yo quería que la otra persona me diera. Muchas veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que buscamos, no lo sabemos con claridad. Tú no sabes con una claridad qué es lo que de verdad quiere porque nunca le has dedicado tiempo. En psicología existe un término llamado operativizar. Esta palabra alude a cómo hacemos un proceso de investigación en el cual elegimos una variable abstracta y no observable y la definimos a través de elementos que sí son observables, concretos y medibles. Pongamos un ejemplo. ¿Qué es ser una buena persona? Todos hemos usado esta expresión, tenemos una comprensión intuitiva de lo que es ser bueno, pero realmente no vemos nada que refleje el buenismo. El calor puede ser sentido directamente, podemos notar que el calor está subiendo en nuestro cuerpo, pero no podemos sentir ni ver el buenismo de alguien directamente. Tenemos que observarlo de formas indirectas, es decir, operativizarlo. ¿Qué hace una buena persona? Pues por ejemplo, ayuda a los ancianos a cruzar los pasos de cebra y participa en las recogidas de alimentos de Navidad. ¿Qué no hace una buena persona? Por ejemplo, gritarle insultos a sus seres queridos y escupir a la gente que pide dinero en la calle. Si quisiéramos medir la bondad o el buenismo de la gente, una posible forma sería medir cuántas veces ayuda a alguien anciano o con dificultades a cruzar la calle, y cuántas horas ha dedicado a participar en recogidas de alimentos. Del mismo modo, podríamos ver cuántas veces insulta o escupe a su familia o a las personas en situación de calle, y de ser estas puntuaciones altas podríamos concluir que no es una persona muy buena. Por supuesto, esto es reduccionista e incompleto, pero creo que ejemplifica muy bien qué es operativizar algo. Aunque este proceso se utiliza en investigación psicológica, sus aplicaciones pueden ser útiles para los deportistas de élite y para cualquier persona que persiga un objetivo en su vida. La felicidad es un gran ejemplo de palabra abstracta y escurridiza bajo la cual las personas colocan sus expectativas y al definirla de forma demasiado general suelen fracasar. ¿Qué cosas necesitas para ser feliz? ¿Qué cosas te lo impedirían? ¿Qué cosas observables puedes detectar que te hagan saber que no eres feliz o que sí? Todas estas, entre otras preguntas que no me detendré a explicar, son las que deberíamos hacernos para construir un camino realista hacia ser felices. Aquí vemos perfectamente cómo aplica esta operativización a la búsqueda de pareja. Muchos hemos soñado con encontrar al hombre o la mujer de nuestros sueños, pero pocas veces nos habremos detenido a pensar de forma objetiva y realista qué características le componen, qué defectos estaría dispuesto a aceptar en él o ella, y sobre todo, cómo debo ser yo y cómo debo comportarme para atraer a alguien así. Por tanto, me gustaría lanzar el consejo de que os animéis a escribir vuestros sueños, deseos y metas en un papel. Intentad detectar cuándo estáis usando palabras abstractas como felicidad, riqueza, libertad, y tratad de aterrizar esas ideas en objetivos concretos. Es mucho más práctico y te acerca más a conseguir tu meta pensar que quieres ganar 500 euros más al mes que pensar que quieres ir bien de dinero o ser rico. Es más realista plantearte que quieres ir al gimnasio 2 veces a la semana durante media hora que proponerte que el 1 de enero te pones en serio con el deporte, sin especificar qué es eso. Si quieres aplicar esto, la metodología SMART para ponerte objetivos puede ser muy recomendable. Esta metodología fue descrita en 1981 por George T. Doran, directivo y consultor de Washington Water Power. El significado de estas sílabas corresponde a específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. En la pantalla puedes ver cómo un objetivo general como ganar fuerza en pecho y brazos puede ser adaptado siguiendo esta metodología. A raíz de esta idea de la operativización, podemos traer otra estrategia muy potente, el encadenamiento de conductas. Se trata de una estrategia de la psicología conductista para el aprendizaje, que normalmente se utiliza de forma simplificada para ayudar a niños a aprender tareas. No obstante, también puede ser utilizada en planes más complejos. Consiste en aprender un comportamiento nuevo y complejo mediante la vinculación de sus partes más simples. Para ello, se divide la conducta final en varios mini objetivos que se practican individualmente. Existen diferentes tipos. En este caso estaríamos hablando de encadenamiento hacia adelante. En concreto, se persigue la consecución de un objetivo final mediante ordenar cronológicamente los pasos o miniconductas necesarias. Voy a adaptar y simplificar la explicación de en qué consiste esta técnica, de modo que no os conforméis con mi explicación. Si os interesa, os animo a que busquéis y leáis en profundidad sobre el tema.
Cada vez que un luchador se enfrenta a otro, se encuentra ante una tarea que nunca antes ha realizado. Ilia Topuria ha ganado antes, ha luchado antes, pero nunca había ganado a Ryan Hall, Bryce Mitchell o Max Holloway en concreto, por poner algún ejemplo. Aunque habrá habilidades que ya tiene, como saber pegar o esquivar, deberá entrenar e incluso desarrollar habilidades nuevas para poder cumplir esa tarea en concreto. En el caso de Ryan Hall, esto ocurre especialmente pues es un luchador con estilo, guardia y llaves muy particulares. Por tanto, Topuria se enfrentaba a un nuevo reto que podríamos sintetizar en ganar a Ryan Hall. Del mismo modo, nosotros podríamos enfrentarnos a algo que nunca antes hemos hecho cuando buscamos trabajo, montamos una empresa o escribimos un trabajo de fin de máster. ¿Cómo hacer para llegar a eso que nunca antes hemos hecho? Pues analizando las conductas o pasos necesarios que nos llevarán a ello y enlazándolos de una manera coherente y progresiva. Ganar a Ryan Hall o montar una empresa son definiciones demasiado amplias, demasiado vagas de lo que tenemos que hacer. No son exactas y facilitan fallar. Sin embargo, la cosa cambia si analizamos y dividimos las tareas necesarias para ganar a Hall. Una parte importante de esto sería entender cómo suele ganar Hall, cuáles son sus puntos fuertes y cómo neutralizarlos. Sin entrar en muchos detalles, Hall era un luchador bueno haciendo llaves en el suelo, especialmente llaves de pierna. Por tanto, para ganarle, Ilia tuvo que realizar las siguientes conductas. Contratar a expertos en llaves de pierna, leg locks, y estudiar con ellos cómo defenderlas. Mantener las distancias adecuadas para que Hall no pudiera tirarle al suelo y aplicar sus llaves especiales. Entrenar los movimientos necesarios para no ser derribado en caso de que le alcanzasen. Lanzarle puñetazos a media altura, es decir, al torso, para que si intenta lanzarse a sus piernas y tirarle, los golpes le bloqueen. Contener sus impulsos de luchar contra Ryan Hall en el suelo cuando alguna vez caigan juntos. Atacar muy fuerte en los últimos 30 segundos de cada asalto porque en esa fracción de tiempo no le daría tiempo a ser finalizado. A raíz de todo lo anterior, Ilia habrá frustrado el plan de ataque de su contrincante y esto le generará desconcierto y frustración, haciéndole más susceptible de cometer errores, actuar con indecisión y ser noqueado o finalizado cuando haya un hueco en su guardia o estrategia. Llegados a este punto, Ilia solo tiene que esperar ese hueco y aplicar las combinaciones de golpeo que le caracterizan, un ground and pound o una finalización. Y así ocurre cuando Ryan Hall trata de lanzarle una patada giratoria, él lo derriba y lo golpea hasta el KO. Esta tarea terriblemente difícil, que es vencer a un luchador de primer nivel y talla mundial, pudo ser conseguida gracias al talento y la disciplina de Topuria, pero también gracias a que seguía un plan basado en comprender las tareas exactas y concretas para desmontar el estilo de lucha de su oponente, un plan bien construido. Yo te digo sinceramente, yo porque seguí el game plan y respeté todo lo que habíamos trabajado. La pelea me fue tan bien porque lo había preparado muy bien. Esos 3 o 4 meses pues me sirvieron. Cuando debas cumplir un objetivo grande, será buena idea que lo subdividas en tareas pequeñas. Cuando realicé mi trabajo de fin de máster, esta técnica me ayudó mucho. Cada trabajo de fin de máster debe tener una introducción, una metodología de investigación y unas conclusiones. Ahí van 3 áreas generales. Para confeccionar la introducción me propuse leer 10 artículos sobre el tema que iba a trabajar. Ahí tienes otra tarea, más pequeña y más concreta. Luego me propuse escribir en menos de 1000 palabras las ideas centrales que había obtenido de los artículos que iban a ser útiles para el esqueleto de mi introducción. Tú puedes aplicar esto en muchos aspectos de tu vida. Pruébalo y déjame en comentarios cómo ha sido tu experiencia. A raíz de victorias como esta, Ilia Topuria desprende un aura de dureza e invencibilidad que le vuelven magnético y carismático. Muchos otros luchadores antes que él han desprendido este aura y han vendido una imagen de omnipotencia que antes o después siempre acaba cayendo. Conor McGregor o Nate Diaz serían un buen ejemplo de luchadores cuya estrategia es negar la debilidad al máximo, dando siempre la imagen de tener todo controlado, incluso cuando es obvio que han actuado mal, han perdido o han cometido un error. Para mí, en especial, Conor McGregor es un ejemplo perfecto de cómo ir negando los problemas que tienes, tus debilidades y tus derrotas te acaba cegando, evitándote crecer, madurar y tener los cambios que te permiten adaptarte a la realidad. Ilia, al menos hasta el día de hoy, es el ejemplo de lo contrario. Soy un ser humano de carne y hueso. Eso te empiezas a cansar, te empiezas a agobiar mentalmente y como no estés preparado, estás jodido. Por eso yo cada vez que entro en la pelea nunca doy nada por hecho. Nunca digo, entro y yo voy a ser mucho más fuerte que él. Nadie, ni yo, ni nadie en este mundo puede aguantar 5 minutos yendo todo el rato.
Si tú no te sabes administrar, no sabes en qué momento poner la potencia, en qué momentos pues darte el descanso, relajar el cuerpo, ¿sabes? No todo el rato ir tenso, nadie puede aguantar eso, es como te tienes que conocer muchísimo. Yo siempre he sido así en toda mi vida, siempre he intentado copiar a los mejores en su área. Me puedo equivocar, pero en el camino voy aprendiendo, porque yo quiero mejorar. Mejorar se trata de tener curiosidad sobre las cosas, porque cuanto más curioso, más inteligente. Me gusta mucho la humildad de Ilia y creo que le ayudará para el futuro enormemente cuando su momento pase o enfrente dificultades personales. Y aquí vamos con el segundo punto, la aceptación de los límites, los errores y las debilidades. Como sabéis, este canal se inspira en gran medida en los trabajos de Carl Gustav Jung y su psicología analítica. Uno de sus aportes más relevantes, en mi opinión, es el arquetipo de la sombra. En concreto, como he mencionado en otros vídeos y seguiré haciendo de cara al futuro, creo que la sombra es un concepto aplicable a todo el espectro de la psicoterapia y el autoconocimiento. Básicamente, Jung proponía que todos desarrollamos una serie de comportamientos, pensamientos e ideas que componen nuestra máscara social, aquello que el entorno valora positivamente y sirve para adaptarnos. Normalmente, según él, la mayoría de nosotros vivimos identificando quién somos con esa máscara. Soy psicólogo, soy buena persona, soy español. Sin embargo, en este proceso de desarrollar nuestra máscara, obviamos y rechazamos aquellos aspectos de nosotros que contradicen lo que compone la máscara. Aquellos rasgos de nuestra personalidad, conocimientos, pensamientos o conductas que no son bien vistas por nuestro entorno ni por nosotros mismos. Tendemos a rechazarlos, olvidarlos y sentirnos más cómodos creyendo que no forman parte de la totalidad de nuestro ser. Estas partes conforman nuestra sombra. Según Jung, el problema con esto es que las partes no aceptadas ni reconocidas de nuestra personalidad y nuestra vida psíquica no pueden desaparecer, y al negarlas podemos ser víctimas de ellas de forma desastrosa. Por ejemplo, pensemos en un buen cirujano de mucha reputación. Como él piensa de sí mismo que es un buen cirujano, se siente orgulloso y recibe apoyo y reconocimiento. No obstante, se acomoda demasiado en esta idea, esta máscara social que confunde con la totalidad de su ser. Tanto es así que cuando aparece un nuevo procedimiento para operar, él se niega a estudiarlo, le incomoda, pues piensa que es demasiado bueno, que conoce mucho y que estudiar sería una muestra de que no era tan buen cirujano ni sabía tanto. Casi podríamos decir que teme perder su seguridad, su imagen de sí mismo, y que siente vergüenza de pensar que quizá no es tan bueno. En este caso, descubrir que no sabía tanto, efectivamente, le habría hecho pasar un rato de vergüenza. Pero tras estudiar la nueva técnica, en el mejor de los casos, habría obtenido información muy valiosa, y la aún más valiosa experiencia de que si renuncia un rato a su máscara de buen cirujano, tras haber estudiado y aprendido, saldrá fortalecido y podrá ser un mejor cirujano. Sin embargo, si por evitar la vergüenza, la incomodidad y las dudas de su valía, el cirujano rechaza sistemáticamente aprender cosas nuevas, poco a poco se irá quedando obsoleto, además de perder psicológicamente la humildad y la capacidad necesaria para aprender cosas nuevas. De este modo, negar esa vergüenza, rechazar esas partes de sí en las que quizá no es tan buen cirujano, poco a poco le llevan a paradójicamente ser peor cirujano. Ser más víctima de sus defectos y limitaciones por no tomar el esfuerzo de aceptarlos, conocerlos, comprenderlos y cambiarlos. Por poner el ejemplo más extremo, la sombra generada por no aceptar todo lo anterior le golpearía con mucha fuerza si por falta de actualización comenzase a cometer negligencias médicas, murieran varios pacientes y le quitaran su licencia de trabajo. Por no haber aceptado pasar por pequeños ratos de no sentirse buen cirujano y aprender cosas nuevas, al final acabará siendo verdaderamente un muy mal cirujano. Carl Jung sintetizó todo esto que acabo de contar en la magistral y conocida frase: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando puedes integrar tus miedos, tus defectos, los valores ajenos a ti sin que eso destruya tu idea de quién eres, ahí es cuando estás creciendo de forma más profunda. E Ilia parece muy dispuesto a eso. La conexión entre la sombra y otros mecanismos psicológicos como la disonancia cognitiva, los sesgos, la terapia de exposición y la aceptación incondicional es algo en lo que suelo pensar muy a menudo. Si queréis que haga un vídeo explicando esto en mayor profundidad, decídmelo en los comentarios. Ahora seguimos con el bueno de Ilia y por qué su aceptación de los límites que tiene, paradójicamente, le acaba haciendo mejor competidor. O como suelen decir que dijo Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Aunque he oído por ahí que la frase original en realidad no era así, pero aquí nos vale. Todos corremos el riesgo de creernos una idea demasiado positiva o deseable de quién somos en realidad. Cuando hablamos de personas con fama, dinero y éxito, este riesgo aumenta considerablemente. Y si miramos el mundo de las MMA o el boxeo,
Encontramos incontables historias en las que tomar una actitud demasiado confiada e incluso narcisista acaba marcando el trágico declive de muchas estrellas. Un ejemplo muy sonado lo encontramos en Ronda Rousey, quien siendo experta en judo se abrió un camino estelar cambiando para siempre las MMA y dando protagonismo a las mujeres. Pero al creer que podía ser tan dominante usando los golpes como lo era usando las llaves, acabó estrellándose de forma estrepitosa. Si entrase a poner más ejemplos, el vídeo se volvería larguísimo, así que me conformaré con señalar el ejemplo de Ronda. No obstante, si sois aficionados o aficionadas a las MMA, seguro que os vienen muchos más ejemplos a la cabeza. Incluso mirando a vuestro alrededor y dentro de vosotros mismos, seguramente sea fácil encontrar muchas personas que niegan sus límites y sus dificultades, lo cual les provoca ser aún más víctimas de ellas. La aceptación de los propios límites es el primer paso para cualquier proceso de cambio voluntario, tanto dentro de una terapia como en una preparación física o teórica en alguna disciplina. No obstante, cuando estudiamos psicología descubrimos que para el ser humano es muy difícil abrirse a información que contradiga los esquemas que se ha formado sobre la realidad y sobre sí mismo. En la historia de la psicoterapia ha habido 3 generaciones, cada una de ellas con sus propias ideas de cómo solucionar los problemas del ser humano. La tercera, entre otros aspectos, se ha caracterizado por cambiar el paradigma para comprender los síntomas y el sufrimiento. En lugar de hacerlos desaparecer, los planteamientos teóricos de esta oleada de terapias buscan cambiar cómo nos relacionamos con ellos, aceptando su existencia. Muchos problemas de salud psicológica, como los pensamientos intrusivos o la ansiedad, no desaparecen ni es posible garantizar su anulación de por vida. Vivir con miedo a que aparezcan de nuevo no parece un buen plan, por lo que es mejor prepararse para saber manejarlos de la mejor manera y aceptar que no están bajo nuestro control. No podemos decidir si volveremos a sentir ansiedad o no, solo aprender a manejarla y llevarla de la mejor manera posible. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si perdieras? No, es que confío en Dios. Yo confío en todo. Si, ¿qué puedo hacer? Perdí, lo acepto, ya. Levanto la cabeza y sigo. Ni en el futuro, ni en el pasado. Es este momento. ¿Quién somos ahora mismo? Somos este momento. ¿Para qué pensar en cosas que no están en nuestras manos? Si me toca aprender ese día, también lo veré como que me ha pasado porque me tenía que pasar. La vida me está preparando algo que ahora mismo no lo estoy, ¿sabes? No me precipito nunca ante ningún pensamiento que se me pasa por la cabeza. Nunca dejo estacionar ningún pensamiento negativo dentro de mí. Yo siempre pienso positivamente. Pensamientos negativos, sentimientos negativos, pensamientos positivos, sentimientos positivos, así es como funciona, así de simple. La paz no llega cuando tratas de tenerlo todo controlado, sino llega cuando renuncias a tenerlo todo controlado. Ilia refleja esta filosofía, la cual disminuye el malestar y la incertidumbre. Él se focaliza solo en lo que puede manejar y en hacer eso lo mejor posible. Paradójicamente, al aceptar las cosas que no puede manejar, se vuelve mucho más capaz de manejar lo que sí está en su mano, y acaba obteniendo más éxito que alguien que se preocupase excesivamente por cosas incontrolables. Si este enfoque te resulta interesante, algunas terapias representativas del mismo son la terapia de aceptación y compromiso, además de la terapia dialéctico-conductual, la cual se llama dialéctica porque alude a la paradoja fundamental. Hasta que no me acepto, no puedo cambiar, como dijo Carl Rogers. El hecho de que psicólogos y profesionales de la terapia tan importantes como Jung, Carl Rogers, Marshall Linehan y los creadores de la terapia de aceptación y compromiso, Hayes, Wilson y Strousel, hayan coincidido en esta poderosa idea, me parece un gran argumento de validez convergente a favor de su practicidad. Por último, he de hacer una breve mención al estoicismo. El pensamiento estoico está de moda actualmente, y por eso me detendré poco en él. Hay muchos vídeos en YouTube hablando de esta filosofía y creo que aportaría poco por mi parte. Me limitaré a decir que en lo tocante a psicoterapia, el pensamiento estoico fue uno de los motores que inspiró la terapia cognitiva, es decir, la terapia que trabaja sobre tus pensamientos. Sus 2 representantes clásicos son Albert Ellis y Aaron Beck. En líneas muy generales, la terapia cognitiva tomó del estoicismo la tendencia a observar los propios pensamientos, cómo nos afectan y el preguntarse si dichos pensamientos aportan algún beneficio. O dicho de otra manera, primero debo preguntarme si mis pensamientos son totalmente verdaderos o estoy alterándome por cosas no del todo seguras. En segundo lugar, si esos pensamientos son ciertos, debo preguntarme si me aportan algún beneficio. Y en tercer lugar, debo pensar qué recursos tengo y cómo puedo reaccionar en caso de que se cumpla aquello que estoy pensando y me perturba. Pero si no tengo nada que hacer frente a ello, es mejor no pensarlo excesivamente.
Como vemos en el clip que he puesto, Ilia aplica dicha filosofía aceptando que no vale la pena pensar en aquello que no puedes controlar. Pensar en aquello que queda fuera de nuestro alcance puede ser un motor para la ansiedad y el malestar, los cuales pueden afectar negativamente al desempeño atlético y la vida en general. Por tanto, la habilidad para elegir los pensamientos que mejor nos motiven y preparen, además de no enredarnos en los que nos hacen sufrir innecesariamente, es otro aspecto que destacar del mindset de Topuria. O como diría mi abuelo, no hay que preocuparse, porque si tiene solución, lo arreglaremos, y si no tiene solución, pues no hay nada que hacer. El hecho de que una persona dedicada a un campo en apariencia tan distante como las MMA haya encontrado en esta idea una pieza clave de su filosofía, me parece que termina de completar los ejemplos que puedo poner para defenderla. Si me permitís la reflexión, cuanto más procesos de crecimiento personal y terapia acompaño, más veo lo importante de entender las paradojas constantes en las que vivimos. Muchas veces, para volvernos más fuertes, hay que empezar mirando en los lugares que más débiles nos hacen sentir. Pero para eso, necesitamos ser capaces de entender y regular emociones como el miedo o la vergüenza. Y aquí llegamos al tercer punto de por qué Ilia Topuria tiene un mindset tan poderoso: la inteligencia emocional, la autorregulación y la meditación. Hasta ahora hemos visto dos puntos importantes. Uno es cómo crear tareas y organizarlas de forma que podamos resolver problemas grandes o complejos. Otro es la necesidad de poder tolerar y aceptar nuestros errores y defectos como vía hacia el crecimiento, ya que no puedes cambiar aquello que no aceptas ni confrontas. Pero entrando en cosas aún más propiamente psicológicas, ¿qué usa Ilia Topuria para lidiar con las emociones difíciles como el miedo y cómo usa las emociones de sus rivales contra ellos mismos? En este apartado hablaremos sobre detectar, comprender y regular las emociones propias y ajenas, y sobre el poder de las técnicas de meditación y respiración. Estos conocimientos forman parte de casi todas las terapias modernas, ya que prácticamente en todos los procesos es necesario aprender a manejar mejor nuestras emociones y tomar conciencia de ellas mediante la atención a mi experiencia interna y las sensaciones de mi cuerpo. Durante muchos años, la cultura imperante en Occidente fomentaba la represión y la negación de las emociones, las tachaba como algo indecoroso o débil, algo de lo que avergonzarse. Por suerte, a día de hoy sabemos que las emociones son un proceso fisiológico y psicológico que no puede ni debe ser negado. Al contrario, cuanto mayor sea nuestra comprensión de ellas, mejor nos desempeñaremos en las tareas que vengan, y mejor será nuestra relación con nuestros seres queridos, pues son el coche en el que iremos montados toda nuestra vida. Ilia Topuria es una muestra de ello. Y sí, por cierto, si estáis pensando que hay un paralelismo entre la negación de las emociones y la negación de la sombra, en mi opinión es exactamente así. Cuanto más reprimas una emoción, más te arriesgas a que vuelva de forma descontrolada y convertida en su peor versión. Comúnmente se suele decir que los ataques de pánico suceden por tener miedo a la propia experiencia del miedo, y este para mí sería un excelente ejemplo. Lo que al principio es una emoción normal puede acabar convirtiéndose en un trastorno psicológico si no aprendemos a estar en contacto con ella, detectar las necesidades que nos genera y responder de forma acorde. La respiración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para regular nuestro cuerpo, porque está directamente conectada con el sistema nervioso. Cuando respiramos de forma tranquila y controlada, activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la respuesta de descanso y digestión. Esto ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial y generar una sensación de calma general en el cuerpo. Además, la respiración consciente puede ayudar a interrumpir los ciclos de pensamiento ansiosos o estresantes, porque cuando nos enfocamos en la respiración, nuestra mente se concentra en el aquí y ahora, reduciendo la actividad de la parte del cerebro que se activa en situaciones de estrés, como la amígdala. La respiración profunda también aumenta el flujo de oxígeno al cerebro y los músculos, lo cual nos ayuda a estar más centrados y menos reactivos emocionalmente. Cuando controlamos nuestra respiración, también podemos manejar mejor nuestras emociones, especialmente aquellas de ansiedad, miedo o frustración. Algunas terapias y técnicas terapéuticas que han demostrado eficacia científicamente y que utilizan la respiración y la meditación son la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness, la relajación muscular progresiva y la respiración diafragmática. Lo anulé y lo que te digo, lo hice dudar. Y cuando lo haces dudar, eso lo sientes, hasta en la respiración, ¿sabes lo que te digo? Tú te abrazas y notas una respiración acelerada, ¿sabes? Que no tienes ni control de tu respiración, ¿sabes? Estás perdido, chaval. No me tenías que dar esa señal. Te tienes que controlar. Wow. Si pierdes el control, estás perdido. Tienes que controlarte y menos te voy a enseñar una debilidad. Menos si sé que escuchas mi respiración es cuando voy a respirar así.
Yo no voy a por el físico, yo voy por la mente. Sí, nervios, hay muchísimos nervios, muchísimos. A ver, estás nervioso, pero súper confiado. A ver, el nervio es algo natural, vive dentro de todos, pero lo que te digo, depende cómo gestionas el miedo. ¿Lo aprovechas a tu favor o lo ves como un enemigo y te hace pequeño? El miedo es mi mejor amigo, es lo que me ayuda a alcanzar el mayor potencial que duerme dentro de mí. El miedo es una ilusión, yo dejo que el miedo me atraviese. Aunque el mundo de las artes marciales puede parecer un lugar para gente dura, violenta y que no atiende a sus emociones, el campeón Topuria nos demuestra todo lo contrario. Él admite tener miedo o estar nervioso en ocasiones, pero reconocerlo y saberlo le permite a la vez entender cómo calmarse y cómo no mostrarle a su rival lo que está sintiendo. Del mismo modo, haber estudiado cómo funcionan las emociones le permite detectar en su rival cuándo está nervioso y aprovecharlo a su favor. Aunque aplicada a fines competitivos, Ilia Topuria nos está hablando de cómo utilizar la empatía, ni más ni menos. Según Daniel Goleman, el que promovió el concepto de la inteligencia emocional, esta tiene 5 componentes: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. La autoconciencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender nuestras emociones y cómo éstas afectan a nuestro pensamiento y comportamiento. La autorregulación se refiere a la habilidad de manejar nuestras emociones de manera adecuada y constructiva, controlar impulsos, gestionar la frustración y poder adaptarse a los cambios sin reaccionar de forma desproporcionada. La motivación es la capacidad de utilizar de manera positiva las emociones para alcanzar nuestras metas. Las personas con alta motivación emocional son capaces de mantenerse enfocadas, persistir ante las dificultades y tener una actitud positiva hacia el logro de objetivos. La empatía se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y compartir las emociones de los demás. Las habilidades sociales son las competencias necesarias para manejar y establecer relaciones saludables con los demás. Habilidades de comunicación, colaboración, resolución de conflictos y liderazgo. Disclaimer. La inteligencia emocional como constructo científico ha recibido críticas con las cuales estoy de acuerdo. No obstante, creo que es un concepto útil para el día a día, para la psicología popular de la calle, por así decirlo, ya que, aunque ontológicamente quizá no sea del todo correcto, pues no define la inteligencia de una forma adecuada, sí creo que resulta epistemológicamente útil para relacionarnos de forma íntima y organizar nuestra experiencia interna. O dicho de otra manera, que aunque el constructo científico no sea suficientemente sólido, es útil para dar alas al entendimiento y empezar a reflexionar y organizar los conceptos en torno a las emociones y su función. Durante muchos años, una de las imágenes más célebres de luchador que tuvo la sociedad fue la de Rocky Balboa, el boxeador interpretado por Sylvester Stallone. La narrativa de este personaje promovía la idea de que un hombre con coraje y resistencia, sin tener especiales habilidades ni ser muy inteligente, podía triunfar. De hecho, podríamos decir que este es uno de los elementos centrales del capitalismo y la cultura norteamericana. Y aunque esta historia es bella y a veces ocurre, a raíz de todo lo explicado hasta ahora, con el ejemplo de Topuria, podemos ver que la imagen de luchador que solo le echa narices al asunto y aguanta los golpes tiene sus limitaciones. La inteligencia, la planificación, la comprensión de las emociones y su regulación son el plus que puede diferenciar a un luchador bueno de uno excelente. Y si creéis que esto es una exageración, pensad en los casos de luchadores cuya vida fuera del octógono está marcada por la impulsividad, los delitos, los problemas personales, el consumo de sustancias, las malas decisiones. Estoy seguro de que a muchos de ellos les beneficiaría comprender mejor sus procesos emocionales y aprender a regularlos, lo cual sería también bueno para sus carreras deportivas. Aunque cada vez la psicología es más respetada como ciencia y los prejuicios en torno a ella van cayendo, quizá escuchar todo esto os resulte chocante, así que hablemos de datos con evidencia. Aquí tenemos un estudio experimental donde se dividió a 2 grupos de practicantes de artes marciales y se midió su ansiedad pre-competición. Luego, a uno de los grupos se les entrenó en mindfulness, un tipo de meditación útil para tomar conciencia de las emociones y regularlas. Tras esto, se volvió a medir la ansiedad pre-competición de los 2 grupos y se observó que el grupo entrenado en mindfulness había reducido su ansiedad pre-competición de forma significativa, mientras que el otro no. Algunas investigaciones han señalado que a menor grado de ansiedad, mayores son la autoconfianza y el rendimiento deportivo. Además, en un estudio realizado en 110 hombres competidores de artes marciales, se encontró una correlación negativa entre el riesgo de sufrir lesiones y 3 de los factores que componen la inteligencia emocional. Al ser el mindfulness una estrategia probada para disminuir la ansiedad tanto en población clínica como no clínica,
podemos considerarlo una herramienta que mejora la inteligencia emocional. Si recordáis, la capacidad de tomar conciencia y regular las emociones son dos de estos componentes que el mindfulness trabaja de pleno. No obstante, un estudio realizado con 70 hombres competidores de karate reflejó que la inteligencia emocional se relacionaba con diferencias significativas a la hora de tener resultados exitosos o no, mientras que no halló relaciones significativas entre mindfulness y resultados exitosos. Otro estudio realizado en una muestra de 102 practicantes de judo encontró que a mayor presencia de ciertas cualidades como optimismo, autoeficacia y resiliencia, menor era la ansiedad frente al deporte y mayor el rendimiento. Es cierto que estas cualidades no son exactamente inteligencia emocional ni mindfulness, pero probablemente guardan un alto porcentaje en común y desarrollar habilidades como las mencionadas hasta ahora las aumente. Siendo justos, también debemos decir que algunos tipos de personalidad se adhieren mejor a las prácticas de mindfulness y que, según parece, el propio hecho de entrenar artes marciales favorece habilidades relacionadas con la atención plena y la regulación emocional. O sea, que quizá tu personalidad y tu historia te hagan más proclive o menos a beneficiarte de las prácticas de meditación enfocadas a la regulación emocional. Pero aún así, los estudios positivos están ahí. Aún queda mucho por investigar en la relación entre manejo de la ansiedad, rendimiento deportivo, autoconfianza, inteligencia emocional y mindfulness. Pero los resultados de las investigaciones son prometedores, y el testimonio de Ilia Topuria parece respaldarlos. Os recomiendo que leáis en profundidad los artículos que he incluido en el vídeo para conocer la complejidad del asunto y comprender mejor su relación con el deporte. Era pequeño, vivíamos en Georgia, mis padres se habían ido y había un momento como difícil que pasamos. Yo volvía con mi hermano de un entrenamiento y como que de mi casa hasta al gimnasio que íbamos había como una iglesia en el medio y mi hermano y yo teníamos la costumbre de cada vez que nos parábamos delante de la iglesia nos santiguábamos. Y estábamos en un recorte de peso y bastante apretados con el dinero y todo y soñaba con mi hermano como ¡guau! Qué bueno sería, Dios, tal, ahora mismo comerme, no sé, una pizza, tal, pero un niño, ¿sabes? Para mí comprarme una pizza era, ¿sabes? Que no tengo ese dinero, me tiene que invitar mi padre. Volvíamos del gimnasio, me paro delante de una iglesia hablando de comida, muchísimo, tal, me santiguo y me veo un billete de 20 abajo. Y digo, pero ¿cómo puede ser que no exista Dios? ¿Sabes lo que te digo? Que dos niños vienen aquí soñando con comida y cuando vamos como a comprar, decimos, pero si estamos cortando el peso y tenemos un campeonato. Claro. No podemos. Lo tenía dentro, ¿sabes lo que te digo? De Esa que fuerza. tengo, pero no lo hago. ¿Sabes? Con 9 años. Vale, lo tengo, pero fue como un ejemplo que me dio como sueñas algo que realmente no lo quieres. Toma, te doy. ¿Qué vas a hacer? Un ejemplo que te manda una enseñanza a la vida en un momento que tú dices, ¿por qué tenía que vivir este momento de que Dios me demostró que aún teniéndolo, cuáles eran las cosas importantes para mí? ¿Cómo no voy a creer que voy a ser el mejor del mundo si Dios me ha dado todas las señales del mundo? Como hemos hecho notar a lo largo del vídeo, los distintos puntos que vamos señalando se complementan entre sí. Al hacer un análisis ordenado de las tareas a realizar para conseguir una meta, es inevitable tomar más conciencia de cuáles son nuestros puntos débiles. Al exponernos a ellos, se vuelve necesario saber manejar sentimientos como la frustración, el miedo o la vergüenza. A raíz de este proceso, podemos intuir la idea de que la grandeza no es lo opuesto a la fragilidad, sino una consecuencia de su integración y la evolución a través de ella, no contra ella. Esta misteriosa paradoja obliga a ser humildes, más humildes cuanto mayores sean nuestros logros, y también empuja a interrogarnos respecto a esas fuerzas de la mente, de las personas y del universo que determinan nuestra conducta. A continuación vamos a entrar en la parte más compleja y mística de este vídeo, pero eso no hace que sea menos importante ni que deba renunciar a dialogar con lo científico y lo racional. Vamos a hablar sobre cómo las expectativas que ponemos sobre nosotros pueden cambiar el destino de nuestra vida, y también hablaremos sobre la posibilidad de que nuestra mente inconsciente pueda ver más lejos de lo que nuestro débil ego alcanza, de cómo quizás nuestro inconsciente nos manda mensajes, susurros que pueden servir para señalarnos el camino. Algunos se han referido a estos temas como destino, ley de atracción o manifestación. Yo prefiero usar el término que Jung planteó, individuación. Imagina un espermatozoide que se desplaza hacia un óvulo.
Sería excesivo decir que el espermatozoide decide o que es consciente de qué hace y por qué lo hace. Sin embargo, algo le impulsa a moverse hacia adelante con todas las fuerzas de que dispone. No sabe ni puede imaginar que llegará a convertirse en una niña llamada Carla, que le encantarán el ballet y la literatura, o que salvará la vida de muchas personas siendo médico. No puede saber que le romperán el corazón con 22 años, pero que esa decepción le hará crecer como persona y que luego se alegrará de haberla vivido. Desconoce por completo que dejará 3 hijos y 6 nietos en el mundo, pero se mueve como si supiera que existe algo más grande esperándole, como si supiera que tiene que llegar a un destino final. Lo mismo podríamos decir pensando en la semilla de un futuro árbol. Sin decidirlo ni pensarlo, interactúa con su entorno. Se deja llevar por el programa de sus células y pasa de ser una bola de 1 centímetro a un gigantesco tronco de 20 metros, con ramas, hojas y frutos. ¿Por qué surge la vida? ¿Por qué se perpetúa? ¿Qué es ese patrón de desarrollo implícito a la vida? Esa inteligencia sin consciencia que permite que haya algo más que materia inerte. Aunque Carl Jung fue muy cauto a la hora de atreverse a hablar de Dios o lo divino, de sus textos y sus entrevistas se deduce que creía en una definición amplia y flexible de Dios, no necesariamente en ese Dios antropomorfo y pastor del universo que juzga lo bueno y lo malo, sino en un principio transversal a la mente y a la materia, un principio unificador, autónomo y trascendente. Esta idea de un sistema autónomo y autorregulado también la aplicaba a su comprensión de la mente, la cual entendía como un equilibrio constante entre consciencia e inconsciente, sentido y sin sentido. Además, para Jung, el inconsciente no era el residuo de la consciencia, todo lo contrario. La consciencia es, en su psicología, una isla milagrosa que emerge en la superficie de un mar misterioso, profundo y prácticamente infinito, que es lo inconsciente. Siguiendo dicha lógica, la psicología junguiana asume que el inconsciente tiene mucho más conocimiento del que podemos lograr imaginar, y aunque pueda sonar extraño, piénsalo de esta manera. Cuando te haces una herida, tu cuerpo reacciona por sí solo para empezar a cerrarla. Tu consciencia no ordena nada de su reparación al sistema inmune, ni tampoco es ella la responsable de que tu cuerpo regule su temperatura, sude, tenga hambre, digiera nutrientes o produzca su ciclo hormonal. Todo ello, ese planetario de procesos complejos constelados, está incluido en tu código genético. Hoy en día sabemos que incluso nuestra genética tiene dentro de sí diferentes programas potenciales que se activan o no en función de las condiciones de nuestro entorno. Esta rama del conocimiento se conoce como epigenética. Jung planteaba que toda la vida, desde el primer minuto hasta el último, la pasamos inmersos en el fenómeno de nuestra psique. La experiencia del dolor, el color o el amor, la luz, el cielo, las letras, los sueños y las alucinaciones, todo ocurre dentro de la experiencia creada por nuestros órganos sensoriales en colaboración con nuestro cerebro. Los colores son algo que nuestro sistema nervioso crea mediante codificar la longitud de onda de la luz. El frío como tal no existe y lo que sentimos es la pérdida de calor. Algunas cosas tan reales como los rayos ultravioleta o los gérmenes son totalmente incapaces de ser detectados por nuestro sistema nervioso, y si no fuera por la tecnología, jamás los veríamos. Es decir, que nuestro sistema nervioso genera una experiencia ensamblada de luces, colores, sentimientos, texturas, ideas y un largo etcétera que nosotros llamamos realidad o experiencia. Esto no significa que no percibamos una parte de la realidad material externa de una manera ajustada y verdadera, pero sí que hizo plantearse a Jung si acaso algunas experiencias que nos intrigan y llaman nuestra atención, que se salen de lo normal, pueden estar indicándonos caminos a seguir. Caminos que nuestro inconsciente, al igual que el espermatozoide o la semilla, intuye que debe realizar para llegar a un destino mayor. Cuando Ilia Topuria cuenta la historia del dinero que encontró de niño y cómo vio en ello una señal de Dios, o plantea que los sueños son mensajes de Dios respecto a lo que puedes conseguir, se alinea, probablemente sin saberlo, con una óptica cercana a la psicología profunda. Estas señales, en donde el mundo material y psíquico parecen coincidir de una manera significativa, son lo que Jung llamó sincronicidades, conexiones más allá de la simple casualidad entre un sueño
un pensamiento, una intuición y algo que ocurre de forma coordinada en el mundo que normalmente llamaríamos material. Como Jung pensaba que la psique, esa construcción creada por nuestro sistema nervioso, en donde se mezclan lo objetivo y lo subjetivo, era la realidad donde vivíamos inmersos, las sincronicidades tendrían sentido como patrones arquetípicos, captados parcialmente con la consciencia. Dichos patrones, se planteó él, podrían guiarnos en el desarrollo potencial de nuestro ser más profundo, que va más allá de mi máscara social, el lugar donde nací o mi sexo. Estos elementos solo son mi yo, una rama del árbol que lleva dentro esa semilla que es la totalidad del sí mismo o self. Esa totalidad del ser fue bautizada como self por Jung y en español ha sido traducida como sí mismo. En este arquetipo, Jung veía la posibilidad de que nuestro ser refleje totalmente su potencial, la unión de sus opuestos más oscuros y luminosos, la impronta de la huella divina organizadora que late bajo la realidad misma. Para alcanzar este arquetipo es necesario realizar el proceso llamado individuación, y en este camino, mediante sueños y sincronicidades, podríamos guiarnos y encontrar con más certeza nuestro sendero. Para Jung, los representantes más elevados de las religiones, como Buda o Jesús, eran ejemplos de individuación, personas que habían sabido escuchar a su ser más profundo y permitieron el desarrollo máximo de éste, dando un ejemplo y un regalo a la humanidad, señalándole así caminos más sofisticados y enriquecedores que integraban los aspectos aparentemente opuestos de la existencia. Quizá estas ideas te resulten demasiado místicas, metafísicas y difíciles de aterrizar con la realidad cotidiana. No obstante, pensemos algunos ejemplos habituales. ¿Alguna vez has soñado con un problema de tu vida diaria mientras dormías? Quizás alguna vez has pensado en la solución a un problema del trabajo en un sueño y al levantarte has podido aplicarla. Deja un comentario, por favor, si esto te ha ocurrido. Quizá tal vez un día conociste a alguien y sentiste un nudo en las tripas o una presión en el pecho que te resultaron muy desagradables. Viste una forma de mirar, de hablar o de comportarse que sin saber muy bien por qué te causó mucho rechazo y supiste que no debías confiar en esa persona. Quizá tengas un amigo que toca la guitarra o canta muy bien, pero no sabe explicarte cómo tocar los acordes, cuáles son las notas o cómo se hace la entonación. Con estos sencillos ejemplos quiero reflejar cómo la mente tiene la capacidad de procesar información, elaborar juicios o aprender habilidades, incluso aunque no seamos conscientes de cómo lo hace exactamente. Aunque la idea de la sincronicidad es un salto importante, no resulta tan descabellado pensar que hay significados más complejos, de un acceso más difícil para la consciencia, pero que igualmente pueden alcanzarnos y ser valiosos. Para Jung, el principio unificador de la psique, la materia y en síntesis la realidad, podía ser llamado Dios, pero también de otras formas. Y dado que la consciencia emerge del inconsciente, el inconsciente de la vida y la vida de la materia, para él era factible pensar que nuestra psique pudiese detectar patrones significativos para nuestro desarrollo total. Siguiendo esta lógica, parece como si Ilia hubiese tenido mucha habilidad para detectar los mensajes de su inconsciente. De hecho, también se deduce de sus afirmaciones que cree en una filosofía teleológica, es decir, que las cosas ocurren con un sentido final, no dando importancia exclusiva a las causas que las producen. La capacidad de crear un sentido trascendental a todo aquello que vivimos es uno de los poderes más grandes y extraños que posee la mente humana. Un poder que claramente nos separa de los animales y quizá compone lo más exquisito del espíritu del hombre y la mujer. En su libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl cuenta cómo esta capacidad le ayudó a superar el infierno de los campos de concentración y le llevó a ser una de las principales figuras en la creación de la psicoterapia existencial. Para Jung, al suceder toda nuestra vida consciente dentro de los terrenos de la psique, la subjetividad es algo tan importante como la objetividad. Es en nuestra psique donde vamos a vivir toda la vida, y los significados y símbolos que en ella aparezcan deben ser tomados en serio. Es famosa la historia de una mujer que tenía delirios y alucinaciones y era paciente de Jung. Ella decía haber viajado a la luna y Jung defendía con mucha seriedad
que esa mujer había estado en la luna de verdad. A él no le importaba si esa mujer había pisado el satélite de la Tierra o no. Le importaba si ella había tenido esa experiencia y todo lo emocional y simbólicamente implícito en ella. La mujer había sufrido abusos y parte de su historia implicaba que viajar a la luna era un reflejo de la soledad, el desarraigo y también la necesidad de aislarse y protegerse que ella había vivido. Por lo tanto, lo más importante no era si había pisado ese satélite, sino todo lo que había vivido y cómo podía explicarse mediante haber estado en la luna. A nivel objetivo, desde el pensamiento junguiano, no es tan importante si un ente físico llamado Dios dejó a Topuria un billete para motivarle a creer en él y seguir adelante. Lo importante es si esa interpretación sirvió para que la psique de Topuria estuviera más equilibrada, más coherente y enfocada a seguir en su proceso de individuación, de crear y encontrar sentido a su proceso de existir y estar en el mundo. Además, dado que Dios es entendido como un concepto simbólico amplio, es aceptable pensar que alguien encuentre los signos de Dios o lo divino en ese misterio milagroso que es nuestra consciencia, que en diálogo con el inconsciente y la materia crea un sentido a través del cual podemos guiarnos en las tinieblas de existir y a la vez tratar de ser algo más allá. Nuestra capacidad de imaginar, soñar y crear nos permite interactuar con el mundo y cambiarlo de formas que ningún otro animal puede. No somos dioses, desde luego, pero quizá no es tan descabellado fascinarse y ver algo que supera todo nuestro entendimiento en el solo hecho de existir, ser conscientes, poder crear modelos innovadores de la realidad en nuestra psique y luego aplicarlos a la realidad misma. Muchas personas tacharán de delirantes y peligrosas estas ideas, y es cierto que son susceptibles de confundirnos de formas dañinas, ya que el ser humano a veces encuentra patrones donde no los hay. No obstante, creo que errar no es algo exclusivo del pensamiento místico, simbólico ni teleológico. A través del pensamiento racional también se pueden cometer errores que dañen a los demás y a nosotros mismos. Todo análisis unidireccional es incompleto y tanto excederse en lo racional como en lo simbólico implican una mutilación de las capacidades potenciales de la naturaleza humana. En Topuria podemos ver maestría a la hora de analizar racionalmente sus combates, con una exactitud y certeza letales, consiguiendo objetivos de forma totalmente empírica, y a la vez una fuerte intuición, un mundo simbólico y espiritual que le ayudan a encontrar su sentido vital, a ver más allá de los límites de lo objetivo, a crecer y a realizar sus sueños. Esta integración equilibrada de polaridades, supuestamente contrarias, es uno de los fines últimos de la psicología junguiana, que no busca crear personas buenas o inteligentes, busca crear personas completas. En honor a esta idea tan bella y profunda, una vez explicado el aspecto simbólico y trascendental de todo este asunto, creo necesario plantear: ¿qué dice la ciencia sobre cómo las creencias influyen en nuestra vida? Confiar muchísimo en ti y que no considerarte listo una vez consigas tus objetivos. Si tú eres listo durante todo el camino, por eso es que vas a conseguir tus objetivos. Mucha gente necesita alcanzar algo para sentirse reconocido, pero no, lo vas a alcanzar porque esa grandeza ya vive dentro de ti, no por otra cosa. Entonces, la confianza que uno tiene que tener en sí mismo, ¿sabes? No solo en el deporte, en cualquier cosa del mundo. La idea de que las creencias influyen en nuestra conducta y bienestar psicológico ha sido ampliamente estudiada en la psicología científica. La conclusión es, básicamente, que sí ocurre. A día de hoy están de moda creencias como el poder de la atracción y la manifestación para conseguir tus objetivos. Sin embargo, la realidad no cambia solo porque deseemos que cambie. Desear muy fuerte que te toque la lotería no hará que te toque la lotería, ni tampoco contarlo en voz alta muchas veces. Las áreas en las que no tienes experiencia son malas áreas en las que dejarte guiar por tu intuición. Sin embargo, si quieres comprarte una casa, contarlo a menudo a muchas personas hará que mucha gente sepa que estás buscando un inmueble, y eso hará más probable que alguien te haga una oferta o que te pongan en contacto con un vendedor. Si quieres llamarlo manifestación, está bien, pero la causa por la cual funciona no es muy misteriosa. Igualmente, para decidir qué casa quieres comprarte, es bueno que fantasees mucho con detalle qué tipo de casa quieres.
número de habitaciones, baños, color, estilo, localización. Pensar por sí mismo no te acercará a tener la casa si no te mueves para tener dinero o encontrar opciones. Pero cuando te movilices, tener una idea exacta de lo que estás buscando probablemente ayudará a que lo encuentres antes y a que no pierdas tiempo mirando casas que en realidad no te cuadran. En mi opinión, mucha gente cree en la manifestación o la atracción de formas demasiado simplistas, sin pararse a pensar en los motivos racionales por los que pueden funcionar. Y creo que están en su derecho, porque a veces las personas necesitamos ilusionarnos y creer en ciertos tipos de magia. No seré yo quien pretenda erradicar esto. No obstante, doy mi opinión y analizo estos fenómenos porque en algunos casos veo a la gente hacerse la vida más difícil por creer de forma rígida en estas ideas y sin darse cuenta convertirlas en parapetos para no afrontar la parte que verdaderamente les cuesta a la hora de conseguir sus sueños. Por eso, a continuación hablaré de cómo estas ideas sí que tienen una pequeña parte de inspiración coherente con procesos apoyados por la evidencia científica. Si tomamos la dosis exacta y entendemos cómo funciona, podremos mejorar nuestra vida. De lo contrario, podemos caer en errores sistemáticos. Desde la psicología cognitiva, el modelo ABC de Albert Ellis muestra que nuestras creencias, B, sobre lo que sucede, A, condicionan directamente nuestras emociones y reacciones, C. Por ejemplo, si pierdo una oportunidad y creo o pienso que nunca tendré otra, me deprimo y me paralizo. Pero si creo o pienso que esto es una lección que me ayudará a mejorar, me activo, busco, insisto. La interpretación se convierte en una bisagra entre el hecho y la experiencia. Esto es fundamental. Lo que creemos de la realidad no es neutro, modela cómo nos relacionamos con ella y cómo la acabamos percibiendo. Desde Jung, podríamos decir que cuando el self o sí mismo empieza a emerger, muchas veces lo hace en forma de intuición, de símbolos, de sueños, de sensaciones extrañas. Pero si mis creencias lo bloquean, si me digo, esto es una tontería, no actúo y la oportunidad puede perderse. Por esto mismo, en ocasiones, pensar de forma práctica o racional puede no ser la única medida adecuada. A veces, no todas nuestras necesidades encajan en lo más conveniente o lógico, y sin embargo, nuestro cuerpo con sus emociones y nuestra mente con su intuición nos avisará de qué es lo que de verdad nos llama, cuál es el camino a seguir. En la psicología conductual de Skinner, sabemos que una conducta aumenta su probabilidad de ocurrir si es seguida de una consecuencia que la refuerza. Pero ocurre también una cosa más sutil. La expectativa de que una conducta será reforzada es, en sí misma, un estímulo que nos condiciona. Si pienso que voy a suspender haga lo que haga, esta expectativa me condicionará, haciendo que tire la toalla y no estudie. Total, ¿para qué? Sin embargo, si tengo en mente la expectativa de aprobar, de lo feliz que seré, de lo libre que me sentiré al no tener que recuperar la asignatura, será probable que estudie más. Los experimentos realizados en torno al que luego sería llamado efecto Pigmalión también confirmaron que las expectativas positivas de los profesores sobre el rendimiento de los alumnos afectaban positivamente al desempeño de estos. En la terapia de activación conductual para la depresión, se intenta romper el bucle típico de las personas deprimidas. Como su estado emocional es de tristeza, apatía o pesimismo, abandonan muchas actividades y no hacen ninguna nueva, lo cual provoca que sus vidas sean más vacías e insatisfactorias, empeorando su estado de ánimo y haciéndoles moverse aún menos. Este bucle los atrapa. No hacer nada provoca que no sientan placer ni éxito, sintiéndose peor, más desesperanzados. La terapia de activación conductual busca fomentar la actividad, aunque no se espere que obtenga un resultado positivo. Paradójicamente, más allá de lo que se crea o no, salir a la calle, socializar, hacer deporte, tomar el sol, buscar trabajo, todas las cosas difíciles cuando uno está deprimido pueden traer reforzadores consigo que ayuden a cambiar el malestar de la persona. Nuestra capacidad para crear modelos mentales del mundo a veces nos lleva a callejones sin salida, a noches oscuras del alma en donde no encontramos motivos para seguir y solo queda mantenerme en movimiento, abierto a lo que traiga la vida, con una especie de fe en el futuro y el universo. Otros experimentos, como el del famoso efecto placebo, demostraron cómo creer que un medicamento sin principio activo hará efecto
provoca consecuencias fisiológicas reales. El psicólogo Albert Bandura realizó estudios en torno al concepto de la autoeficacia, es decir, cómo de capaz se considera un individuo de conseguir lo que se proponga. Bandura descubrió que las personas con una alta autoeficacia sentían mayor motivación para emprender tareas, pues anticipaban que serían capaces de conseguirlas. Esta expectativa sobre sus capacidades hacía que viesen los objetivos como retos, sintiendo menos ansiedad y estrés que personas con menor autoeficacia. Antes de enfrentar a Volkanovski y ganar el cinturón de campeón del mundo, aunque aún no había luchado con dicho oponente, cambió su biografía de Instagram, poniéndose 15 victorias y 0 derrotas. Ilia se sentía tan seguro de que su empresa tendría éxito que se permitió anotarlo antes de que ocurriera. Cuando vi esto suceder, me impresionó mucho. Normalmente habría pensado que el que lo hace es un soberbio o que corre un gran riesgo. Sin embargo, los comentarios que hizo Ilia al respecto no me permitieron juzgarle. Me transmitió una seguridad honesta, bien fundamentada, sin chulería, y efectivamente lo consiguió. No por suerte ni por azar, sino porque él sabía exactamente qué pasos debía seguir y cuánto había entrenado para poder realizarlo. Su creencia en su capacidad para lograrlo le ayudó a superar tantísimas horas de entrenamiento, dieta, dolor y sacrificio, a subirse al octógono y mantener la calma, aplicando un plan detallado en el cual confió con cada gramo de su ser. Quizás veas este vídeo antes de la pelea de Topuria con Charles Oliveira, quizás lo veas después. Ante esta pelea, Topuria también ha puesto un 17-0 en cierta publicación de Instagram. No sé qué pasará y en el fondo no me importa demasiado. Mi corazón me dice que ganará Topuria, pues hacer este vídeo sobre él me ha ayudado a comprenderle y admirarle más profundamente, apreciando su sistema y mejorando yo como persona. No obstante, si perdiese contra Oliveira, por un descuido, por un exceso de confianza o por inferioridad, no cambiará nada de lo que hemos contado en este vídeo. Como él mismo dice, perder o cometer errores es parte del camino. Nadie es imbatible. Lo que no está dispuesto es a quedarse paralizado y hundido por la derrota. Su filosofía de vida, sus creencias y su forma de abordar los retos que persigue, leyendo los mensajes de su intuición, le ayudarán a sobreponerse, a encontrar nuevas soluciones y, si no las hay, nuevos sentidos que le impulsen a seguir hacia adelante. Espero que todo el trabajo que he puesto en crear este vídeo te ayude a confiar un poco más en tu intuición, a leer las señales que te dicen por dónde está tu auténtico camino y sobre todo que te dé fuerzas y estrategias para poner el trabajo necesario y no ser víctima del miedo, el desánimo o los objetivos mal puestos. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo la psicología de Jung con ejemplos de cine, series y la cultura popular, dale like, suscríbete y deja un comentario. Y si buscas terapia, recuerda que ofrezco sesiones presenciales en Madrid y terapia online. En la descripción del vídeo tienes mis datos de contacto. Un saludo a todos, caminantes de la sombra.